Bueno, vamos a hablar sobre propósito, visión y revelación, ¿sí? Y vamos a hacer mención de lo que significa la vida de un soldado, ¿sí? El que es policía o el que es gendarme sabe cuáles son los reglamentos que piden, ¿no? La vida de un soldado se manifiesta o es por lo que éste hace frente al enemigo, ¿sí? ¿Cuál es su actitud? Y cómo se defiende ante el enemigo, cómo enfrenta esa batalla, ¿no? Y en base a eso es como va a seguir en la línea de combate. Y bueno, en el diccionario dice así: el lema de un soldado es lealtad, trabajo, disciplina. Dice, exhorto, con el combate y el trabajo cumpliremos la misión, decía así en el diccionario. ¿Y cuál es tu misión aquí en la tierra? ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros somos soldados de Cristo. Di, soy soldado de Cristo. ¿Y cómo es que nosotros enfrentamos ante el enemigo? Recuerda estas palabras: lealtad, trabajo, disciplina. Recuerda esto: lealtad, trabajo y disciplina. Vamos a buscar en Samuel, 1 de Samuel capítulo 17, versículo 49. Todos conocen, bueno, los que leyeron la Biblia, la historia de Samuel y David, ¿sí? Y para no recordar toda la historia, si uno lee los versículos anteriores, justamente habla de quién era David, qué hacía. Pero bueno, en este versículo dice así: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda. Y tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Si nosotros leemos los versículos anteriores, la Biblia dice que antes de esta situación, dice que él ya había sido ungido por Samuel, ya para rey. Él era muy chiquito y ya había sido ungido para rey. Entonces, todavía el rey Saúl no lo sabía, todavía estaba gobernando el rey Saúl. Y fíjense que él era el más chiquito de la familia, ¿sí? De los padres. O sea, que en este momento que estaban enfrentándose al filisteo, a Goliat, David no estaba en el frente de batalla, porque él no era todavía un soldado, no era un guerrero todavía. ¿Entienden? ¿Él dónde estaba? Estaba cuidando las ovejas de su papá, en otro lado, porque él era muy pequeño. Y sin embargo, Dios lo usó para derrotar al filisteo. ¿Saben? Muchas veces pensamos que tenemos que tener un título o un cargo en la iglesia para que Dios te use. Pero no es así. Dios te puede usar aun cuando no sos nadie para el hombre. Pero Dios, que conocía el corazón de David, estaba con él. Dios estaba con David. Él no tenía propósitos de ir al campo y encima a enfrentarse contra el filisteo, imagínense. Porque dice que estaba toda la patrulla de Israel y del otro lado estaban los filisteos, que eran un montón. Estaban así enfrentados y preparando ahí para la batalla. Y de pronto el padre le dijo: mira, llévale la comida a tus hermanos. Como que el propósito no era de ir. ¿Entienden? El propósito no era ni siquiera de enfrentarse con nadie, porque él estaba siempre ahí adorando a Dios con el arpa,
cuidando a las ovejas. Pero ¿saben? Dios, para todo, Dios tiene un propósito. Aún para aquellas cosas que vos pensás que son insignificantes, Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo enfrentás la situación? ¿Con qué actitud? ¿La de un soldado? ¿Recuerdan el significado? Lealtad, trabajo, disciplina. Tú eres un soldado de Cristo. Y estas características te tienen que identificar, nos tienen que identificar como soldados de Cristo. Lealtad. ¿Lealtad a quién? A Dios primeramente. Y también a su iglesia. A Dios. Y por consiguiente nosotros amamos a Dios y le servimos por amor a Dios. Amén. Lealtad, trabajo, disciplina. Bueno, y hay un montón de cosas que el soldado tiene que saber. Entonces, Dios tenía propósito de llevarlo al campo de batalla. Romanos 9:16, hablando del propósito de Dios que tiene para cada uno y que muchas veces nos sentimos menos, nos sentimos que no estamos capacitados para determinadas tareas, pero ¿sabe? El poder viene de Dios. El poder sin Dios no somos nada. David sin Dios, esa piedra no iba a llegar a su objetivo. La piedra llegó al objetivo porque fue direccionada por Dios, porque Él estaba en el propósito de Dios. Dios va a usar tu vida, pero si estás directamente en el pensamiento de Dios, en el propósito, en la línea de batalla de Dios, si sos realmente un verdadero soldado de Cristo, Él te capacita, Él te da el poder para que llegues a ese objetivo. Porque era imposible, hermanos, que cualquier otro soldado lo pudiera vencer. Y vamos a leer qué dice este versículo. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Recuerda, es Dios en ti el poder, es Dios en ti el que obra. David dice que prestaba atención a lo que decía el filisteo. Ahí en los versículos dice que él escuchaba lo que el filisteo le decía al pueblo de Dios. Cómo lo amedrantaba, lo amenazaba y se hacía el grande, que la fuerza estaba en él, que él iba a matar a todos. Y les decía, ahí en los versículos dice que les decía, voy a comer sus carnes, ustedes van a ser así continuamente. ¿Saben? El filisteo representa a Satanás, ¿sí? Y Satanás es el que continuamente quiere acecharte de que caigas, de que venzas, de que no vas a salir adelante, de que en esta vas a ser vencido. Pero está en ti, está en cada uno de nosotros, a ver cómo nosotros reaccionamos y a quién tenemos. Amén. No tenemos que escuchar al enemigo, porque Dios dice que Él venció por nosotros en la cruz. Y por Él somos más vencedores. ¿Por qué la iglesia hoy no está creciendo? Porque escuchamos, hermanos, a nivel general, de que hay una apatía, que hay una dejadez, que hay un espíritu de estupor, que quiere decir de indiferencia. ¿Por qué pasa esto? Porque están gobernando los filisteos en la iglesia de hoy. Los filisteos son los que dominan. ¿Qué quiere decir? Los enemigos de Dios. El enemigo del desánimo, el enemigo de la indiferencia, el enemigo del pecado. Esos están gobernando la iglesia. Entonces, no crece. Son los que deben morir, son los que deben morir. Amén. Porque no se puede servir a dos señores. O amamos a Dios
o servimos a las riquezas, al enemigo? ¿Mm? En 1 de Samuel, volvemos ahí, capítulo 17, verso 9. Fíjense en lo que decía el filisteo, Goliat. Dice, él les decía al pueblo de Israel, ¿no? Dice, si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo los mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y ahí busque en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió y dice, la verdad es que todo el que fíjense en esta versión, dice, todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Entonces, fíjense que el filisteo, volviendo, dice, si yo los venzo, ustedes me servirán a mí. Entonces, si el enemigo te sigue venciendo, vos vas a ser esclavo del pecado, esclavo de lo que él siempre te está sometiendo, de aquello que te ata, de aquello que te aparta de Dios. Estás siendo esclavo del pecado. Pero dice, si ustedes me vencen, yo los serviré a ustedes. ¿Y qué sucedió? David lo venció en el nombre de Jesús. Porque no es nuestra fuerza. Dice que David le dijo, ustedes vienen a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. El enemigo podrá venir con sus cosas, con sus actitudes, pero nosotros, en el nombre de Jesús, lo tenemos que vencer. Pero tienes que estar plantado, recuerda, como un soldado de Cristo, fiel, lealtad a Dios, fidelidad, compromiso con Él, con lo que Él te demanda. ¿Saben? David simbolizaba a Cristo, porque dice que Él era como el corazón de Dios. Y el filisteo, como decía antes, simbolizaba a Satanás, que continuamente está provocando al pueblo de Dios. ¿Cómo lo vencemos? Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde estamos hoy? ¿En qué lugar de la batalla estamos? ¿En qué lugar del ejército estamos? Quizás en el fondo, porque sabemos que en cualquier momento el enemigo nos da. Tenemos tanto miedo de enfrentar lo que el mundo ofrece porque sabemos que en cualquier momento caemos. Si Dios dijo que yo te ayudaré, que con Cristo todo es posible, le tienes que creer a Él. Pero sabes, tienes que ser un verdadero soldado. Y el verdadero soldado es fiel a Dios. Es fiel a su palabra, a lo que Él te dice que hagas. Que cumplas con su palabra, que estés con Él todos los días, leyendo el pan de cada día, buscando de Él, de su presencia. Hoy el ejército de Dios está atemorizado, como el pueblo de Israel. Estaba atemorizado. Hoy el ejército de Dios está escondido. ¿Y cuál es la voz que escuchas? ¿Cuál es la palabra que estás escuchando? ¿Cuál es la palabra? Recuerda, Dios quiere bendecirte. No escuches las voces del enemigo que te quieren desanimar y decir que no vengas más a la iglesia. No la escuches porque es el filisteo, es el enemigo. Con Cristo podemos. Cree en mí, dice, y verás mi gloria. Tenemos que creer en Dios. Fue Dios el que derrotó al filisteo, hermano. ¿Cómo no nos va a ayudar a nosotros? Hoy Dios te quiere levantar de esa situación que estás. Quizás miedo, temor, duda. Quizás estás esclavizado por algún pecado. Pero hoy es el día que Dios te puede hacer libre.
David tenía 5 piedras. Muchos dicen que lo relacionan que significa 5 ministerios. El apóstol, profeta, maestro. Pero sabes, él solamente tomó una. Quizás vos digas, no tengo ningún ministerio, no canto, no soy visto, no creo que Dios me use. Sí, hermano, Dios te puede usar, aun cuando creas que no tenés nada. Créele a Dios. Dice, todo aquel que cree en mi nombre, aquel que cree, no dice al que tiene un título. No se trata de un título, porque a veces tienen un título, hermano, y no son fieles soldados de Cristo. Porque es así. Aquel que cree en Jesús, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y hoy no usamos ningún don, porque Dios a todos le dio dones. Dios dio dones a los hombres, dice la Biblia, a todos los hombres le dio dones. Pero ¿qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo escondiste? Imagínense si David hubiera escondido las piedritas cuando lo vio. Qué triste, ¿no? Porque había todo un pueblo esperando la victoria. Había todo un pueblo esperando. ¿Qué haces con el don que Dios te dio? ¿Lo estás usando para Dios? ¿O estás esperando algo sobrenatural? ¿Sabes? Dios se manifiesta cuando vos ejecutes la acción. Si no, no hay acción de Dios. Toma nota, Dios ejecuta la bendición cuando tomas nota, cuando empezás la acción. Si no, no. La piedra fue lanzada por fe. Y la acción la tenés que empezar vos. Tenés que empezar a hablar, tenés que predicar, tenés que cantar, tenés que hacer lo que Dios te dice que hagas. No le eches la culpa al otro, no le eches la culpa al pastor, a los vecinos, al hermano. Aquel que te ofendió. Hermanos, delante de Dios vamos a dar cuenta. ¿Qué hicimos con el don que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? Y sabes, el problema está en la cabeza, en nuestros pensamientos, donde también el enemigo anda atacándonos. Entonces, continuamente acechando pensamientos de mal, pensamientos de desánimo. ¿Y ahí dónde le pegó la piedrita? En la frente, en la cabeza. ¿Entienden? Ahí, directamente. Y hoy no queremos sacrificios. Queremos que cambien las cosas solas. No queremos sacrificios. No, que no me moleste. No, otra vez. A orar, hermano. Ay, no, otra vez. Piden esto, otra vez esto. Imagínense si David le hubiera dicho al padre, ay papá, anda vos, yo tengo que cuidar las ovejas, porque tenía su trabajo. Estamos siempre pensando en lo que hace el otro, cuando Dios te quiere usar a ti. Hebreos 4:12. Es la acción de la palabra, ¿sí? Porque fíjense lo que le dijo David. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una versión que es palabra de Dios para todo y dice así, la palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profunda que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos, sentimientos y nuestro corazón. Muchas veces Dios nos habla en su palabra cuando la queremos escuchar, cuando la leemos. Muchas veces nos duele
porque son cosas que sabemos que es verdad. Y a veces dicen, pero ¿cómo? ¿El pastor sabía lo que me está pasando? No, hermano, es Dios. Cuando habla la Biblia que es viva y eficaz, es justamente eso, que es viva, que te está hablando en tu necesidad. Está queriendo que tú cambies, que tú transformes esa forma de ser. De eso se trata, es viva y eficaz. Cuando habla, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, dice que hay otra versión que dice, y corta 2 veces. ¿Entienden? Muy fuerte, tiene que dolernos para que realmente la palabra llegue. Nos tiene que tocar. Hermano, Dios quiere que cambiemos aquellas cosas que no nos hacen un buen soldado de Cristo. Para que tu vida cambie, tiene que molestarte, te tiene que incomodar la palabra de Dios. No se trata de mí, ni cuando damos lo que Dios nos da. Es Dios que tiene misericordia, porque nos ama y quiere que seamos salvos, que no sigamos en nuestros propios caminos. Hebreos 5:11. Les voy a leer en la versión NBI, que me gustó, ayer la leía, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por su oído les sale por el otro. Fíjense esta versión. A veces decimos, ¿no? Entra por acá y sale. Y la Biblia lo está diciendo. Nos hacemos tardos para oír. Que realmente hoy la palabra quede adentro y comience a trabajar. Que no salga por el otro lado. Amén. ¿Querés que Dios te hable? ¿Quieres cambiar? Dios quiere bendecirte. No es por otra cosa. Es porque Él nos ama. Ese es el propósito. Dios nos creó para alabanza de su nombre. Para alabar a Dios, no a otro Dios. Para alabar a Él, para servirlo. Pero porque quiere que seamos salvos. Entonces Dios nos ama y siempre nos quiere corregir. En el versículo 12 de Hebreos 5 dice, en realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitas leche en vez de alimento sólido. Muchas veces estamos años en la iglesia y quizás hemos hecho discipulados, hemos hecho estudios y todavía pareciera, nos sentimos que no y nos ofenden, cualquier cosita ya nos ofende, somos niños, hermanos, parecemos como esos niños que cualquier cosita se ofenden. Hermano, dice la Biblia, ustedes ya tendrían que enseñar a otros, ya deberían discipular y todavía estás enojado por cualquier cosa que te sucede. Hermanos, no es así. Dios nos llama a servir, a ser fieles. Recuerda, ¿sos un soldado o no sos un soldado de Cristo? Firme, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y hoy no se quiere trabajar. No quieren dar exámenes. No hay propósito de leer la Biblia. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Ya tengo el celular. Y siempre hay una excusa. Estamos retrocediendo como soldados de Cristo. Imagínense, saben que cuando un soldado abandona, muchas veces va preso. Va preso por haber desertado la ley. Y Dios nos tiene misericordia todavía. Todavía nos guarda de que no estemos presos todavía del enemigo. Todavía nos guarda porque Él nos ama.
No es donde vos quieras trabajar, es donde Dios quiere que estés, donde Él te manda. Donde Dios te manda, no es donde vos querés estar. Muchas veces elegimos un puesto y a lo mejor Dios tiene otra cosa mejor que se adecúa a lo que vos, el don que Dios te dio. ¿Entienden? Muchas veces los dones más chiquitos son los más importantes, los que menos se ven, como en el órgano, ¿no? Los que menos se ven son los que más importancia tienen en la iglesia. ¿Sabes? Si nosotros no tuviéramos grupos de intercesiones, la iglesia no sé si estaría hoy. Hermanos, ¿saben cuántas iglesias en pandemia cerraron? En diferentes partes del mundo cerraron, porque la gente se enfrió, se fue apagando, se debilitó y se terminaron cerrando. Pastores que se suicidaron en Estados Unidos, porque ya no tenían a quién pastorear. Es por la gracia de Dios que estamos. El segundo punto es la visión. ¿Cuál es la visión que tenemos que tener como iglesia? Lucas 13. Recuerda, propósito, visión. Lucas 13, 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de nosotros ¿no desatan en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esa hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí el caso es que esta mujer dice que estaba atada a un demonio. Fíjense que la enfermedad le vino por un demonio. Hay enfermedades que son por ataduras de demonios. Dice que estaba encorvada, mirando hacia abajo. Imagínense, ¿no? Cuánta gente encorvada, ¿no? Que hay también por diferentes enfermedades. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Era la columna. Y saben, cuando la columna está mal, todo el cuerpo se va a doler, ¿no? Se resiste, duele todo, hermanos. No te puedes parar, no puedes sentarte, te duele el pie, te duele. Es muy triste, ¿saben? Y la mujer en la Biblia simboliza a la iglesia. Y hoy la iglesia, la mujer dice que estaba encorvada y mirando hacia abajo. Justamente, ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está la visión de la iglesia hoy en día, analizando todas las situaciones que vivimos, mirando hacia abajo, mirando a las cosas materiales, mirando a lo que te pasa en este momento, mirando, ¿no? Así, a la tierra, a lo que pasa acá. Y así está la iglesia, mirando a las cosas materiales y no las espirituales. Si tu visión es hacia abajo, lo que te pasa a vos, como diría alguien, ¿no? Quizás miramos a veces solo nuestro ombligo, lo que nos pasa a nosotros, a mí, lo que me pasa a mí y a mí y a mí. Y todo el mundo se tiene que enterar que a mí me pasó esto y no me importa lo que le pasó al otro. Mi problema es lo más importante. Y ahí estamos, encorvados, mirando a mi problema.
solamente mirando a lo que nos pasa a nosotros. Solo nos preocupamos por lo nuestro, por tus problemas. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Estás centrada en tus propios intereses? Como decía anteriormente, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, es la que te alimenta y te da fuerza para seguir adelante, para levantar la vista y pararte en lo que Dios quiere, que vos tomes el lugar que Dios te dio. La iglesia tiene que caminar con la vista puesta en Dios, la vista hacia arriba. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira, vamos a leer ahí en Colosenses 3. Dice así. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en lo que te está pasando hoy, los problemas. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Recuerda lo que le decía al filisteo. ¿Quién te está venciendo? ¿El enemigo amedrentando continuamente o tu vista está puesta en Dios? Estás tomando fuerza en la palabra, estás tomando fe, valor para seguir adelante. No importa lo que veas, no importa lo que las circunstancias parecieran que te quieren derrotar. Nunca vas a ver las cosas espirituales porque tu mente está puesta en la tierra. Mira a Dios, mira a Cristo, concéntrate en lo que Dios te quiere decir a ti, a mí. Concentrémonos en lo que Dios nos prometió. Dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No importa lo que pases, nada te va a separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Pero tienes que dejar ese enemigo del miedo que te vence todos los días. Que la palabra de Dios sea tu fuerza y poner la vista en los ojos de Cristo. Cuando la mujer fue libre de ese demonio, comenzó a glorificar a Dios, dice. Fíjense que la mujer tenía un demonio que la estaba atormentando. Entonces no podía ella mirar arriba. ¿Qué es lo que te está atando? Que no puedes mirar la vista arriba, que tu mente todavía está atada a las cosas de aquí. Dios hoy quiere hacerte libre. Si viniste aquí es porque Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, es el mismo Dios que estuvo con David. El Goliat que representa a nuestro enemigo Satanás continuamente está amenazando nuestras vidas. Nos está intimidando de diferentes formas. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría, discernimiento. No seamos como el otro pueblo, atemorizado. Hermanos, si tú estás con Cristo, si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes que vencer. No te tiene que vencer el enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es tu Goliat? Que no te deja orar. Cuando Dios te despierta en la mañana, ¿cómo nos cuesta orar? Muchas veces nos levantamos 5 minutos antes de ir al trabajo y bien, gracias Señor, ahí se quedó el Señor esperando a estar un ratito con nosotros. Porque sabes, Dios quiere que le dediquemos. Dios quiere ver esa disciplina como un soldado, ¿no? O sea, es una disciplina, hermanos. Es un amor a Dios que manifestamos cuando disponemos nuestros momentos de oración a Dios.
¿Sos un soldado de Cristo? ¿Qué no te deja leer la Biblia? ¿Qué es lo que no te deja ayunar? ¿Por cuántos años estás así? ¿Cuántos años estás llevando esa vida? ¿Cuántos años estás llevando ese pecado que tu vista todavía no se levantó a verlo a Cristo? Esperando de Él la liberación. ¿Por cuántos años estás así? Necesitamos ser liberados, sanados por el poder de Dios. La Biblia dice, solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Quieres verlo a Dios? ¿Quieres? Amén. Limpiemos nuestro corazón y nuestra vista va a estar dirigida a Dios. Por el poder de la palabra vamos a ser más que vencedores. David le dijo eso, ¿no? a Goliat. La visión de la mujer cambió hacia arriba cuando fue libre de ese demonio. Amén. El tercer punto es revelación del Espíritu Santo. Entonces, propósito, visión y revelación. Vamos a buscar en Mateo 16:13 la revelación que recibió la iglesia de Cristo a través del Espíritu Santo. Mateo 16:13. Dice, cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus seguidores, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Porque a Jesús le importaba los discípulos, aquellos que Él estuvo discipulando. Y ahí le contestó Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta es, ¿no? ¿Quién dices tú que es Jesús? Si tú eres un discípulo de Cristo, un soldado, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es uno más, un líder más, como dicen las otras religiones? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué simbolizó? ¿Qué significó Jesús para ti, para tu vida? ¿Acaso le diste el valor de saber que Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados? Él no es un líder más. Él es el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios encarnado. Y si tú no tienes esa seguridad de saber que Jesús es tu Salvador, hoy es el día de reconocerlo a Jesús como tu Salvador. Pero, ¿sabes? Tenemos que reconocer nuestros pecados. Cuando la Biblia dice que Jesús resucitó, dice que el velo se partió de arriba abajo, el velo del templo, ¿sí? Porque antes no había acceso a Dios. Antes era por medio de los sacrificios de animales, ¿se acuerdan? La Biblia dice que cuando Jesús resucitó el velo, solo se rasgó. ¿Qué quiere decir de arriba abajo? Porque de abajo a arriba lo podía haber hecho cualquier hombre, romperlo, pero fue de arriba abajo, fue Dios. Entonces Dios dijo, a partir de ahora, esta es la revelación que nosotros tenemos, el acceso directo al Padre por medio de Jesucristo resucitado. Esa es la revelación que solamente los tienen los hijos de Dios. Aquellos que siguen religiones, ¿saben? Todavía no tienen esta revelación, todavía están cegados, por eso no lo adoran a Dios, no le creen y no lo siguen. El gigante de la incredulidad te dice que Jesús no te puede hacer nada. Jesús no puede hacer nada en esto que te está pasando. Jesús no puede cambiar este entorno. Ese es un gigante. Jesús no puede cambiar tu familia, tu pareja. Jesús no.
Tú no le hagas caso a lo que dice el enemigo. Tú tienes que hacerle caso a Cristo. Nada de todo. Muchas veces dicen, no, pero la Biblia ya es obsoleta, te dicen, ¿no? Muchas veces. Pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Crees en Jesús como tu Salvador? Sabes que la incredulidad también es un pecado. Y muchas veces venimos a la iglesia y no somos crédulos. Y la incredulidad es un pecado. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, tienes que creer. Tienes que creer. Es imposible acercarnos a Dios si no creemos que Dios existe. Tiene que haber en nosotros una semilla de credulidad, de saber que Dios existe, como dicen Romanos. Muchas veces los ateos dicen, no, Dios no existe, pero resulta que usan el sol, usan el aire. ¿Entienden? Y Dios de gracia le da todas esas cosas. Porque díganme, si no fue Dios que creó todas las cosas. Dice, la misma creación nos habla. Justamente cuando dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es porque tenemos que tener esa dependencia de Dios, de todos los días, saber que dependemos de Él para poder vencer, que no podemos hacer nada sin Dios, sin su gracia, sin su poder, sin su palabra. Debemos derribar individualmente, nosotros, individualmente, tú, yo, esos gigantes en nuestras vidas, esas voces que no te dejan leer la Biblia, que no te dejan ir a la iglesia, que no te dejan hacer lo que Dios te dice que hagas. No nos deja alinearnos con Dios. Dios nos capacitó para enfrentar los gigantes todos los días. Nos dio las armas de nuestras milicias, dice, no son carnales, son poderosas en Dios, como dice Efesios, para derribar fortalezas. Fortalezas son pensamientos con la palabra. El Señor nos capacita, pero nos tiene que sacar del mundo para capacitarnos. David estaba en la presencia de Dios. Tú, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás tú?